Hola, bienvenidos una vez más al podcast de Word. Hoy estamos celebrando ya el 11º capítulo del podcast. Estamos muy emocionados también porque ya después del 10 ya vamos solo para arriba, exacto. Entonces, bueno, y cómo no celebrar este capítulo con una invitada muy especial, la ingeniera Marilu Valverde. Ingeniera, bienvenida. Muchísimas gracias. Un gusto de estar aquí y qué lindo que es el número 11. Vamos para arriba. Exacto, vamos para arriba. Bueno, les explico un poquito más de lo que es el podcast. Nosotros queremos con este podcast seguir un modelo triple hélice, lo que se llama. Conectar lo que es la investigación, como usted también es una investigadora, lo que es la industria, las empresas y el gobierno. Justamente por eso le habíamos invitado, porque usted también trabaja y ha hecho trabajos en la INEAP muy interesantes. Y quisiera que nos comente un poquito más sobre eso, su trayectoria, cómo ha venido, desde por qué decidió estudiar agronomía y en adelante, ¿no? Listo, muchísimas gracias. Espero pues que todo vaya bien y ojalá que esta entrevista nos deje un agradable Claro que sí. sabor y que pueda ser pues visto por algunas personas que sigan el tema de la agronomía y por supuesto de la investigación. Eh, Yo diría que mi inclinación hacia la agronomía viene mucho de mis padres. Venimos nosotros de una familia de campo, de la típica familia cuencana de Tarqui. Así es que por ahí creo que la inclinación. Soy muy diferente a mis hermanos que sí fueron un poco más hacia la abogacía, la economía, la administración de empresas y yo pues un poquito la oveja negra regresé hacia el campo. De ahí la agronomía. No me ha ido mal, me gusta mucho mi carrera. Creo que la carrera, la profesión ha ido de menos a más. Y ese es un trabajo que todos estamos involucrados todos los días. Fui creciendo un poco como todo ingeniero o ingeniera agrónoma de mi época, del siglo Claro. pasado. Vinimos y nos quedamos mucho en el tema de la producción, en el tema muy clásico de la agronomía. Pero la vida me ha dado algunas oportunidades de ir surgiendo institucionalmente, desempeñándome en algunos cargos y hasta el año 2014 y 15 que me pude relacionar con el INEAP. Bueno, he hecho una para del INEAF entre el 2020 y 22. Estuve en otras instituciones en temas de desarrollo, de planificación territorial y luego regresé nuevamente en el 2022 al INEAF. Considero que el tema de la investigación, la generación de conocimiento y sobre todo la difusión de algunos temas que son no tan conocidos, no tan tradicionales dentro de la agronomía, son muy importantes. En un país mega diverso como el nuestro, ya entrando un poquito en la materia mía propiamente, la conservación de recursos genéticos para nosotros es un incentivo, es el motor que nos impulsa cada día a generar conocimiento, a tratar de llegar cada vez a un mayor número de personas para apreciar justamente la megadiversidad del país. Me gusta mucho, la verdad, como habíamos hablado un poquito antes, un poquito de introducción, el ingeniero agrónomo no solo se debe dedicar a lo que es la producción, o sea, tenemos muchas ramas, como hablábamos, biotecnología, sistemas de información geográfica, lo que es la agroindustria, ¿no? No solo el sector primario, no solo dedicarme a lo que es el cultivo de papas, el cultivo de, no sé, de lechuga, sino a por qué darle un movimiento un poquito más y que sea secundario, un poquito más agroindustrial, ¿no? Y me gusta también su trayectoria en línea, cómo empezó o qué le llamó, quién le llamó a lo que es este instituto. Bueno, yo estaba en el 2010 en un proyecto entre CELEC, la Corporación Hidroeléctrica de acá, y la Universidad de Cuenca, justamente para implementar un proyecto de compensación ambiental, porque en esos años se venía la implementación del proyecto Paute integral con Cardenillo, con Sopladora, con Mazar, y entonces había que un poco desarrollar proyectos productivos de infraestructura también en la zona de influencia directa, una zona que como ustedes entenderán fue una zona de inundación Claro. que generó también algunos desplazamientos de algunas personas, barrios, comunidades. En ese momento yo estaba en ese proyecto que se llamaba Fondo de Compensación Ambiental, lo ejecutaba la Universidad de Cuenca y tuve la oportunidad de inscribirme en la maestría de agroecología y ambiente, la primera cohorte que generaba la Universidad de Cuenca, la Facultad de Agronomía.
Oh, ya. En esa maestría tuve la oportunidad de conocerle a César Tapia, que bueno, me encantaría decir que sigo sus pasos. Ojalá en algún momento, creo que aún estoy muy lejos, pero lo conocí a él. Él es el punto focal de la FAO a nivel de país aquí en Ecuador y Interesante. es investigador también y responsable del Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos del INIAP. Wow. Nos conocimos ahí, pude desarrollar la tesis en justamente la agrobiodiversidad asociada al maíz en Azuay. Y luego, ya terminando la tesis, me pude relacionar y pude presentar una carpeta, presentarme al concurso y pude ganar la coordinación de un proyecto de investigación y desarrollo para el INEAP que se implementó en Galápagos. En Galápagos, allá, o sea, ya fuera del continente, ¿no? Bueno, sí, aquí cerquita. Claro, o sea, pero cuéntanos un poquito más de por qué en Galápagos, qué estaba pasando. De aquí, de estar en Paute, un salto Sí. a una isla. Interesante. Cuéntanos un poquito Sí, más. bueno, yo diría que todo ingeniero agrónomo o ingeniera agrónoma siempre tiene que estar un poco con ese chip de la aventura porque a la final tú no sabes en dónde te va a tocar trabajar mañana. Exacto. Creo que la ingeniería agronómica no está mucho al tema de las ciudades, es una carrera, una profesión muy ambiciosa que no sabes a dónde te va a llevar. Yo me presenté a este proyecto y bueno, sí, lo que pasa es que Galápagos era muy conocido en el tema turístico, son las Islas Encantadas, patrimonio natural de la humanidad, pero tiene asentamientos sociales, ¿no es cierto? Entonces, te imaginarás, la gente que vive ahí necesita comer. Exacto. Y es una parte que quizá de las Islas Galápagos no se conoce mucho, pero hay un importante sector agropecuario en las islas que necesita atención. Necesita atención porque es un desarrollo agrícola y pecuario que está inserto en el Parque Nacional Galápagos. Es decir, es una agricultura que necesita muchísimo cuidado, que necesita mantener sistemas de producción amigables con el ambiente. Y en ese sentido, el INEAP siempre comprometido con ir un poco hacia el cuidado ambiental, hacia el equilibrio, hacia la conservación de recursos genéticos, había estaba implementando un proyecto que era investigación, conservación, desarrollo de la alimentación en un sentido mucho más amigable para la población de Galápagos. Entonces pudimos insertarnos en este proceso y colaborar por el lapso de 5 años. No sé contarte tal vez que en la parte alta de cada una de las islas existe una agrobiodiversidad increíble. Efectivamente, para quienes conocen Galápagos, sí creo que debemos todos, los ecuatorianos sobre todo, leernos el libro de Charles Darwin, Deberíamos, de la claro. evolución de las especies, porque recién cuando estás ahí puedes tú dimensionar lo que es, lo que muchos científicos se dicen el laboratorio ideal. Y en efecto es por su aislamiento geográfico, tú puedes medir muchísimas cosas en temas de agronomía, en temas ambientales, tú entiendes el comportamiento de la evolución de las especies de una dinámica muy diferente. Las especies, por ejemplo, cultivadas, por decirte algo, el maíz, la evolución del maíz, la evolución de la papa, el ciclo de cultivo es muy diferente, muy particular a sus similares en el continente, como lo dicen Claro acá. que O sí. sea, a veces la especie puede adaptarse y acortar su ciclo vegetativo, ser un poco más precoz. A veces la especie, como en el caso de la papa, no la puedes sembrar todo el año, se vuelve una especie estacionaria que se siembra una vez al año. Entonces, es un tema súper interesante en las Islas Galápagos, el comportamiento de las especies silvestres, cultivadas, forestales. Y para ti, ¿cuáles fueron esos desafíos que fueron trasladarse para Galápagos? No sé, nuevos cambios, o sea, los cambios climáticos que están en el sector, ¿no? No es lo mismo, como tú dices, cultivar acá en el continente que irse a un sistema ahí todo volcánico, no sé. Claro, claro, bueno, yo creo que eso pasa por dos temas, ¿no? Primero el tema como que personal, familiar. Pasaba por una época de mi vida que, bueno, necesitaba un cambio. Yo tengo dos hijos. Ahorita ya están un poco grandes, pero en ese entonces tenían 11 y 8 años. Entonces, un poco sí tomas una decisión de nos vamos para Difícil, allá. sí, muy Bueno, difícil. no la piensas hasta que llegas a las islas. Claro,
Fue muy emotivo al inicio, sí, vamos a ver. Inicialmente yo iba por 2 años. El contrato era 2 años, entonces íbamos a colaborar en ese proyecto con la coordinación del proyecto. Nos movilizamos, empezamos a vivir allá. Yo creo que familiarmente Galápagos es un sitio espectacular para vivir y para la crianza de 2 chicos de esa edad, pues muy bien. El sistema es muy amigable, muy tranquilo, un tema de seguridad, todo. El clima es muy agradable, el ambiente. Ahora, yo creo que el verdadero desafío fue lo que te había mencionado, conocer la dinámica de las islas, la dinámica agroproductiva de las islas, Sí, verdad. porque es bastante desconocida. Todos conocemos como la parte turística, la parte social, la parte de las islas, toda la diversidad marina, todos los deportes acuáticos, toda esa parte, pero ya cuando tú llegas y te empiezas a relacionar con la dinámica normal, la cotidianidad de la población que está sentada ahí, ver los retos a los cuales te enfrentas en la isla, cuando por ejemplo encalla un barco que llevaba las provisiones del mes, Oh, te enfrentas tú a tener una limitación, un racionamiento de alimentos, ves las limitaciones climáticas para la producción agrícola. Yo creo que el reto fue por ahí, el reto fue entender esa dinámica. Obviamente yo estudié agronomía acá en la sierra, en Cuenca, y no tiene mucho que ver con los cultivos de clima tropical claro. y más todavía en la dinámica que te decía las islas. Entonces fue por ahí. Otro reto también importante fue entender toda la dinámica y la política social, el régimen especial que tiene Galápagos, porque es como un mundo aparte. Tiene su consejo de gobierno que implementa políticas públicas vigentes para Galápagos, pero que son estrictas en temas de ambiental, en temas de conservación. Toda esa lógica que tienen las islas en cuanto a movilidad, tú te trasladas en lanchas, no te puedes mover de un lado al otro, estás delimitado. Esos fueron los mayores retos, perdón, pero yo creo que también tuvimos la oportunidad de conocer algunas instituciones interesantes, gente súper buena que te ayuda, que te colabora y que un poco se suma para cumplir los objetivos. Y bueno, no solo gente local, sino también debió ser extranjeros que vinieron acá a ayudar. Conozco Sí. que hay fundaciones alemanas y institutos, no sé, de biología, entre otras cosas. Entonces, un proyecto tal vez multidisciplinario, no sé. Sí, como te decía, recién ahí tú entiendes, ¿no? Eso que lo vemos como muy de lejos. El laboratorio biológico natural que representan las Islas Galápagos. Entonces, es un escenario de investigación cotizado a nivel mundial. Claro, Es premium para todos los investigadores. O sea, el biólogo que quiere hacer algo notable tiene que estudiar Galápagos o en algunos sistemas asimismo insulares. Por supuesto, ahí está la Fundación Charles Darwin, que tiene un staff de investigadores de muy buena categoría, son 50, 60 extranjeros que van, vienen, llevan sus investigaciones, un poco sesgadas, bueno, te estoy hablando desde hace años atrás, ¿no? Ahora no sé, pero en ese tiempo sí tenían bastante sesgo a lo biológico, a lo ambiental, al equilibrio ecosistémico, a los sistemas insulares, a todo ese piso altitudinal. Está también la Universidad de San Francisco. La Universidad de San Francisco es la universidad que tiene allá una extensión de la carrera de biología, de ciencias ambientales, y también pudo inaugurar el Galápagos Science Center, que era un centro de investigación también que recibía a sus investigadores de Carolina del Norte, wow, y de las universidades con las que la San Francisco se relaciona. Entonces, están ellos, pero claro, está también la WWF, está la GIZ, están todas las fundaciones que a lo mejor podamos imaginar, han pasado o aún se mantienen en Galápagos. Entonces, eso te ayuda a crecer y tal vez por ahí tú pasas también de ser la ingeniera agrónoma típica hacia la producción, hacia el desarrollo y te vas involucrando en el tema de la perfecto, investigación claro. porque pues si no lo hacías con semejantes investigadores a tu lado, pues ya Exacto. un Hay poco que terco, ¿no? ponerse a la altura, inclusive rebasarles. Bueno,
Creo que realizamos un buen trabajo. Siempre el INIAP, como Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, siempre va a estar ligado a un presupuesto nacional que dista mucho de los presupuestos internacionales, pero creo que los recursos que pudimos manejar dieron resultados fructíferos para el proyecto, para la población, para el Estado. Y cuéntame, ¿qué pasó con esos proyectos? ¿O por qué fue la decisión de venir de nuevo al continente? Sí, esas maravillas que me cuentan. Sí, ¿no? Bueno, yo, de la misma manera en la que te había comentado algunas aristas de mi vida personal influyeron Oh, para poderme movilizar hacia allá, lo mismo fue ya para regresar. Te comenté que mis enanos tenían 11 11 y y 8. 8 años, pues ya habíamos pasado 5 años allá y lo que sí, Ellos maravillados de totalmente, esa no, isla, ellos no claro. querían salir. Pucha, Sí, ellos no querían regresar. Pero pasa también el tema este de que tú debes tomar una decisión. Si hay un tema que el gobierno, el Estado debe atender siempre con las islas y creo que en todo el territorio nacional, son temas de servicios básicos como son salud, educación y algunos otros implementos. Por ejemplo, en el tema de educación, que quizá fue para mí un tema muy importante, no tienes tú universidades en Galápagos. claro. Entonces, ya cuando los chicos van a la secundaria, pues como madre te tienes que consultar, te tienes que preguntar, bueno, yo debo darle una buena base para que tenga una oportunidad de ingresar a la universidad. En esos tiempos, y creo que hasta ahora, el ingreso a la universidad es muy exigente, los chicos deben tener un nivel bastante alto para que puedan tener la facilidad de seleccionar su carrera. Caso contrario, pues te toca aceptar lo que ya tu promedio te alcanza, ¿no? Aunque Claro. suene duro decirlo, pero así es. Entonces, en ese momento fue una de las situaciones determinantes para mí. Sí, sí, sí. Entonces yo ya tenía que tomar una decisión de regresar para que mi hijo mayor pudiera tener una buena base para ir a la universidad. En cuanto al proyecto, el INEAP, contándote un poquito del INEAP, como es el primer IPI a nivel nacional, el Instituto Público de Investigación, funciona a través de estaciones experimentales. Tiene 7 estaciones experimentales en la costa Sierra Oriente y obviamente el centro de bioconocimiento que se estaba implementando en Galápagos. Una de las estaciones, que es Litoral Sur, una de las más grandes del INEAP, que está en punto 26 en Guayaquil, estaba bajo la administración estaba en la administración de Galápagos y entonces ellos podían continuar el proyecto, no lo estábamos abandonando Mm, totalmente. Así es que claro. ellos lo siguen hasta ahora, lo manejan hasta ahora. Hay algunas líneas de investigación que se siguen manejando en temas de agricultura y también temas de ganadería, pero tuvimos que tomar la decisión. Qué difícil. Ya acostumbrarse a una vida tan tropical y venir al frío de nuevo de la sierra. Sí. Pero bueno, le veo muy tranquila también y también usted ha venido estudiando otros temas, ¿no? Otros proyectos, o sigue manteniendo la conservación de recursos genéticos. Bueno, el tema precisamente de la conservación de recursos fitogenéticos, el tema del DENAREV, que es el Departamento Nacional, que lo rige el banco de germoplasma que tiene el INIAP, que es el banco más grande en Ah, tema de sigue especies conjuntamente exclusivas. con la INEAP. O Sí, sea, sí, no sí, se ha sí. limitado a decir como que no, 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 de aquí ya no me voy y nunca más al INEAP. Así. Ah, no, 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 no. Creo que mientras seamos profesionales tú no puedes cerrar una puerta Ah, siempre, todas claro. las puertas tienen que quedar abiertas. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, yo creo que esa es la parte de la profesión que a mí un poco más me apasiona, me gusta, creo que hay mucho por hacer ahí, creo que el país tiene una mega diversidad increíble, por eso es uno de los países más megadiversos del planeta dentro del grupo de los 17 y nosotros básicamente podemos impulsar, podemos promocionar, podemos recuperar ese conocimiento tradicional de algunas especies que tienen que ver directamente con la seguridad alimentaria y que se relaciona justamente en este tema muy grande, muy amplio, pero a la vez muy apasionante que es la agrobiodiversidad. Ahora, claro,
Mientras yo dejaba Galápagos y me incorporaba nuevamente al sistema productivo profesional de acá, sí, yo hice un par de vueltas por el Instituto Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria, colaborando en un proyecto que lo implementaban en Zamora para medir los efectos del cambio climático de algunos proyectos productivos. Fue muy interesante también, se trabajó ahí con el Instituto de Economía Popular y Solidaria y Fondos FIDA, que es un fondo verde que apoya proyectos de agricultura muy apegada a la conservación, muy apegada a temas de cambio climático. Luego tuve la oportunidad también de vincularme al gobierno provincial de Azuay. Yo regresaba y estaba ya aquí la administración de Yacu Pérez. Nosotros entramos con algunos otros compañeros por nuestra experiencia, digamos así. Pudimos colaborar poquísimos meses porque a mediados del 2020 ya nos tomó la pandemia y lógicamente hubieron muchos recortes de personal, hubieron muchísimos cambios. Y eso nos llevó a... Yo tuve un lapso de ahí desde el 2020 hasta el 2022 que regresó a Línea de trabajar en mi propiedad. Yo creería que esos como impulsos que tenemos ligados al campo, yo sí los he vivido por experiencia propia. Me gusta mucho porque durante 3 veces en mi vida he podido decir que vivo del campo. No que vivo en el campo, pero sí vivo del campo. Y pude sacar a mi familia con esa producción agrícola muy difícil, por supuesto, para nuestros medios. La agronomía, la producción primaria es difícil, pero se puede. No es la única opción que tiene la profesión. Pero sí, en esos años yo tuve la oportunidad de trabajar en las tierras de mi padre, acá en Tarqui, e impulsar a mi familia. Luego se presentó nuevamente la oportunidad de regresar a Línea en un proyecto que justamente estaba ligado a la conservación y a incrementar el plan estratégico del Banco de Germoplasma de Línea, y ahí estamos hasta el día de hoy. A implementar. ¿En qué fecha más o menos se dio eso? La implementación de este ¿Del plan? nuevo departamento, claro. ¿O ya ha venido trabajando en eso? Bueno, ahí son como varias cosas. Te lo puedo explicar. En el 80, el INIAF empieza y fortalece la unidad de recursos genéticos. En el 90 se fortalece, crece un poquito más y ya con algunas cosas, un poco líneas de investigación claras, ya establecidas dentro del INIAF, se oficializa el Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos. Esto se oficializa de esta manera porque cuando el INIAP inicia, entre los años 60, 70, se empiezan a hacer las primeras colectas a nivel de país. El Ecuador y el INIAP tienen la colección de cacao más antigua y más grande de toda Latinoamérica. Recordemos que cacao, pues somos centro de origen. Claro. Y el departamento en el 90 viene ya como a recoger esos trabajos que se venían haciendo, a encauzarlos y a darles fuerza ya canalizados hacia el tema de la conservación, y se empieza a fortalecer el Banco Nacional de Germoplasma, que hoy por hoy tiene alrededor de 30.000 accesiones. Hablando en materia de recursos genéticos, accesión es una muestra. Ya, Cuando tú sales al campo y tomas una muestra vegetal, una muestra de suelos, para temas de recursos genéticos, esa muestra se llama accesión. Entonces, nosotros tenemos alrededor de 30.000 accesiones de especies cultivadas, parientes silvestres, forestales, medicinales, que son de importancia principalmente de seguridad alimentaria. Bueno, ¿y cómo se colecta estas nuevas accesiones? Si no, digo, ¿no? ¿Qué requisitos deben cumplir? ¿O por qué silvestres? ¿Por qué? No sé, me parece un poquito interesante saber sobre el tema. Bueno, el Ecuador tiene alrededor de, o un poquito más de 17.000 plantas vasculares, ¿no es cierto? Pero recordemos que toda planta que hoy conocemos como alimenticia, como especie cultivada, viene de un pariente silvestre. Así evolucionó, 10.000, 11.000 años hacia atrás. Los nómadas empiezan a ser sedentarios, empieza la mujer que mientras el hombre va a cazar,
no a cazar, sino a cazar, la mujer empieza con la selección de semillas, de plantas, que un poco por el sabor, por el uso, va desarrollando esta investigación y entonces van ellas formando y evolucionando estas especies cultivadas. Claro. Entonces, en países como el nuestro, somos centro de origen de muchas de las especies. Eso quiere decir que nosotros tenemos esos parientes silvestres, se ha dado la evolución, tenemos las especies cultivadas que hoy conocemos y es importante en el tema de conservación de recursos genéticos conservar esos parientes silvestres que en algún momento te van a proveer de genes de resistencia, de genes que van a servir para determinar o llegar a producir una variedad mejorada. Y luego tienes también la especie cultivada que, como tú ves, hoy en día hemos cambiado mucho. Antes la dieta se basaba más un poco, por ejemplo, en granos, en otras especies como tubérculos andinos, pero los hábitos de consumo van cambiando. El uso del suelo ha ido cambiando. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros llamamos las especies cultivadas, sus parientes silvestres, las forestales, las medicinales, incluso las ornamentales, van erosionándose, es decir, van desapareciendo. Recordemos que el patrimonio genético del país es un patrimonio del Estado. Entonces, como parte del Estado, el INIAP está en la obligación de conservar. Así es que tú determinas, esto conlleva toda una metodología para que tú sepas qué especie la vas a colectar, por qué la vas a colectar, porque todo finalmente te involucra en recursos económicos, humanos, tiempo, pero obedece una metodología. Normalmente viene dada por la importancia de la especie. Por ejemplo, si yo te digo, acá para nosotros es muy importante el maíz, es muy importante los granos andinos, ahora se está escuchando cada vez con mayor solidez las bondades nutracéuticas del amaranto, de la quinoa, esos son granos andinos propios de nuestro país, pero que si tú ves no tienen mucha relevancia en la dieta de cada uno de nuestras poblaciones. O se ha Entonces, dejado en estos tiempos, ¿no? Ya no o es se tan va dejando, tradicional, sí, claro. porque nuestros ancestros lo utilizaban a diario, ¿no? Sí, correctamente. Entonces, de ahí sale. Tú analizas la importancia de la especie, en qué contribuye, priorizas y empiezas las colectas. Ah, Hay toda una interesante. metodología, tienes que preparar desde el mapa que te va a guiar a la colecta para que tú no vayas a ciegas y no se demores Claro. como mucho. Tienes un mapa, eso obedece a una dinámica y a las bases de datos que se van generando a nivel de herbarios, a nivel de bancos, la experiencia que como investigadores vamos sumando. Luego tienes toda una preparación de equipos, todo el material que necesitas llevar, recipientes, fundas, etiquetas, cámaras, GPS, todo lo que se te puede ocurrir que necesitas en campo. Mm, Trazas tu ruta, luego viene la planeación de la colecta. Lógicamente que si yo necesito colectar tubérculos andinos, tengo que colectarlos o tengo que planificar mi colecta en la época en la que probablemente acceda a la cosecha de ese tubérculo. Porque claro. si no voy cuando la planta está recién sembrada, pues iba a ser No una sirve pérdida de de tiempo. nada. Todos estos pasos obedecen a una metodología, a metodologías que también están ligadas a la normativa nacional, a la normativa internacional y que ya es una metodología publicada. Entonces, así determinas. Me gusta bastante cómo funciona este instituto. Bueno, la INIAP, creo que vamos de la mano, o sea, también sigue lo que es este modelo triple hélice. Lo que le digo es, el gobierno financia al instituto, el instituto genera investigación, genera nuevos conocimientos y los expone. Hace transferencia de tecnología, innovación y colaboración con, no sé, con las universidades, como veo. Em, ¿qué otros proyectos hay con estas universidades? Por ejemplo, acá en la Universidad de Cuenca, no sé, algunos proyectos que hay interesantes. Sí, sí, indudablemente, digamos que hablando a nivel de país, la investigación en Ecuador sí requiere de mucho apoyo, ¿no? Yo creo que el Estado va
generando el apoyo y el financiamiento. También es un reto para el INIAP y para todos los institutos que trabajan en este tema, Claro. el devolver ese financiamiento en incremento de la productividad desde sus diferentes ámbitos de trabajo, ya sea por la conservación de recursos, ya sea por la generación de tecnologías, por la generación de variedades mejoradas, es decir, todo lo que conlleva este tipo de trabajo. Es importante mantener ese incremento, esa contribución hacia el incremento de la productividad, y en este camino, por supuesto, hay que entender que los recursos a veces son limitados para todo lo que hay que hacer. Claro. Entonces, sí es necesario buscar socios estratégicos. En temas de conservación de recursos genéticos, que tenemos mucho que conocer todavía, ¿quién más sino los futuros colegas, los futuros profesionales de las ramas de la agronomía, de la veterinaria, de ingeniería ambiental, de biología, como para interesarse en esta conservación de recursos? Entonces, para nosotros, las universidades lógicamente son un actor estratégico por el potencial que tienen, ¿sí? La recepción que pueden tener los estudiantes de estos conocimientos para nosotros es súper importante, porque ahí puedes tú tener futuros investigadores en temas diversos. Acordémonos que el país es un país mega diverso, entonces no solamente las especies cultivadas son parte de la riqueza. Claro. Tenemos todos los parientes silvestres desconocidos y necesitamos ahí miles de manos que nos ayuden a hacer investigación, que nos ayuden a conocer, que nos ayuden a levantar esa información del patrimonio genético, de todo el acervo genético que tiene el país. Están también los gobiernos locales. Los gobiernos locales son actores estratégicos porque, de acuerdo a la COTAD, al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, ellos tienen la competencia, porque como son los organismos encargados del desarrollo y planificación de los territorios, tienen la competencia de la conservación de recursos, de la, digamos, el uso sostenible de los recursos naturales que puedes dar en cada uno de los territorios. Y así va sumando, porque también encuentras en el camino investigadores de algunos centros como el mismo CEDIA, como el SEM, como algunas ONGs que trabajan acá. Entonces, sí, lo importante acá es sumar todos, es tener un horizonte común en la conservación, ¿no es cierto? Y en cuál puede ser tu papel, cómo contribuyes, y ahí estamos todos. Es muy interesante. Siguiendo un poquito con el trabajo del INIAB y su trabajo, ¿con qué especies se ha trabajado estos últimos años? A ver, acá desde que tal vez yo me reintegré en el 2022, como te decía, el Austro es un territorio muy diverso. El Austro es, como tú acababas de escucharlo, estamos en la provincia de Zamora con el centro de origen de cacao, estamos en Loja, somos centro de origen de la chirimoya, tenemos también un centro de biodiversidad muy importante en Maní. Por eso es que si tú vas a Loja, ¿no es cierto?, están los bocadillos. Entonces los bocadillos, tú ves los bocadillos. Ahora lo entiendo todo. Sí. Claro. Están hechos con maní. El maní blanco es uno de los pocos sitios que aún conserva un poquito la especie de maní blanco. Tenemos una diversidad muy alta en tubérculos andinos, papas, papas nativas de diferentes colores, sabores, contenidos nutricionales, granos. Amaranto, tenemos quinoa, tenemos algunos otros. Es decir, la diversidad del austro es muy importante a nivel de país. Y nosotros como DENAREF, acá a través de la Estación Experimental Austro, estamos trabajando en esa línea. Como yo diría que el punto común a esto siempre va a ser las especies de importancia de seguridad alimentaria. Ya. Y ¿cuáles son esas? Podemos explicar un poquito más al público que no conoce tal vez. Claro, como tú decías, nuestros ancestros, nuestros abuelitos tenían una dieta mucho más variada, ¿no es cierto? Porque no comían mucho cereal como hoy en día. Claro. Muchas salchipapas, que a mí me encantan, son mi vicio. Pero sí tenían una dieta un poco más apegada hacia lo orgánico,
hacia los cultivos nativos que son de acá y que pueden ser granos andinos, como amaranto, como quinoa, algunos ya granos nativizados que puede estar el haba, el arveja. Estos no son propios de acá, pero ya se han naturalizado, se han andinizado, como lo decimos nosotros, que ya tienen características como muy propias de la región interandina que distan del Medio Oriente, que es de donde son un poco originarios. Tenemos estos granos, está también los tubérculos, eso sí es centro de origen aquí, lo compartimos con Perú, con Bolivia, en todo lo que es papa, tenemos una diversidad muy alta. Las papas nativas son especialmente aportantes de nutrientes para la salud, son lo que hoy en día se llaman los alimentos nutracéuticos, es decir, alimentos que cumplen esta doble funcionalidad. No solamente te nutren, sino que también te contribuyen a la salud. Tenemos algunos otros tubérculos como la mashua. No sé si has escuchado la mashua. Sí. Ya, la mashua tiene estas propiedades nutracéuticas muy importantes, es anticancerígeno y es muy necesario hoy en día que tenemos estos detonantes de enfermedades catastróficas como el cáncer que ataca a muchísimas personas de toda índole y condición social. Están los cereales ya conocidos como el maíz. A nivel de todo el mundo, ¿no es cierto? Se decía hasta años atrás que yo hacía la tesis, que se conocían como 29 razas de maíz. Originarias de... Más bien razas de maíz a nivel de todo Latinoamérica. Hoy en día ya no es así. México está a la cabeza y ha ido ya identificando alrededor de 64 razas de maíz. Pero de las 29 con las que se empezaron cuando el botánico ruso Nikolai Vavilov hizo y determinó los centros de origen, él había determinado 29 razas. Ecuador tiene 16. La SUAY tenía 16 razas, entonces ahí tú tienes una diversidad muy interesante. Por eso es que acá los cuencanos pues, tenemos mote y tenemos maíz para todo. Claro. Lo consumes en chicha, lo consumes en tortillas, en tamales, en sopas, el motepata. O sea, el mote es un alimento que si tú ves se mantiene, persiste y se mantiene firme frente y se irá de largo frente a estos cambios de hábitos alimenticios. Claro, sí. Y eso viene de nuestra ancestralidad, de nuestros abuelitos, de nuestra herencia agrícola, pero también gastronómica. Qué interesante, eso digo, cada día se aprende algo nuevo. El Ecuador tiene 17 plantas de maíz originarias de acá y sobre la SUAY 16, ¿no? Sí. Qué bestia, o sea, por eso tanto mote aquí en la SUAY. Sí, definitivamente. Wow, tenemos la chicha. Claro, sí que... Oiga, también me había escuchado que almacenan lo que es estos recursos fitogenéticos para después lograr una investigación frente a estos desafíos que últimamente lo hemos visto, desafíos climáticos, desafíos de extensión agrícola ante, no sé, ante el urbanismo que cada vez sigue creciendo y se sigue desplazando lo que es el sector agropecuario. ¿Qué investigaciones futuras se puede hacer con estos, cómo era? Accesiones. O muestras. Muestras. Ya, bueno, para explicar un poquito, ¿no? Yo creo que aquí hay dos temas importantes. Primero que como ingenieros agrónomos sí que tenemos que entender que nuestra profesión, y por eso ha sido ahora mismo este año como determinada una de las profesiones más importantes de los próximos 10 años, la que va a tener un incremento. La ingeniería agronómica tiene muchos ámbitos de aplicación. No debemos dejar que la gente nos conozca solamente como el pico y pala. Claro. Tenemos muchos ámbitos en el tema de conservación, en el tema de investigación, producción, agroindustrialización, planificación. Yo creería que si un territorio está hablando de desarrollo sostenible,
Un ingeniero agrónomo debe formar parte de su grupo, equipo Sí o técnico, sí. sí o sí, porque si un ingeniero agrónomo no está ahí planificando el uso de suelo, la producción alimenticia, no podemos nosotros hablar de un desarrollo verdaderamente sostenible. Me gusta. ¿Quién mejor que un ingeniero o ingeniera agrónoma para conocer las capacidades de un suelo, para conocer las potencialidades productivas de una zona? ¿Sí? Bueno, conscientes de esa parte que como profesión podemos nosotros contribuir al desarrollo sostenible de cada uno de los territorios, sí está esta parte que puede ser específica, el tema de la conservación de recursos fitogenéticos y su contribución. Como tú dices, sí, que, a ver, ya conservan, pero ¿qué hacen? Claro. Conservar una especie implica que, por ejemplo, puede venir lo que ahora vino, una sequía prolongada en donde muchísimas parcelas se perdieron y se erosionan los cultivos, las especies. Entonces, el Banco Nacional de Germoplasma es ahí donde entra su funcionalidad en la restitución. Digamos que una comunidad en Cañar perdió por el tema de la sequía sus variedades de quinoa. Obviamente hay que seguir un trámite interno para acceder a ese material, pero se puede, el banco restituye ese material, devolvería en principio a la comunidad para que nuevamente vuelvan a cultivarles. Esa es la función, es como un banco. Tú en un banco tienes un depósito seguro al cual accedes en un momento de necesidad, ¿no es cierto? Claro. ¿Hay que seguir una metodología? Sí, hay que seguirla. Yo diría que el banco que lo maneja el INEAP va a la cabeza a nivel de país, está adaptando y mejorando cada vez con la normativa internacional, se está volviendo mucho más dinámico, mucho más proactivo y en ese sentido hay que seguirlo apoyando. El otro tema, porque ese es como la restitución, ese es como el cambio más inmediato. El otro tema es todo la reserva de genes que tienes tú. Te voy a poner un ejemplo. El tomate riñón. El tomate riñón es una verdura que se consume A diario. masivamente, a diario. Pero si tú ves el tomate riñón, viene de un sistema de cultivo muy intenso. Cultivos bajo cubierta, cultivos en invernadero, con un control y un sistema de producción muy estricto en cuanto a la aplicación agroquímica, en cuanto a toda esa dinámica que tienes que llevarla a cabo. ¿Qué sucede? Que cada vez nosotros vamos como podemos generar un poco de resistencia a plagas, podemos hacer un uso cada vez mayor de agroquímicos, que a la final eso va a influir en la calidad de tu salud y en la calidad de salud de una población. Exacto. ¿Cómo se mejora o cuál sería la alternativa? ¿Qué tiene que ver esto con la conservación de recursos genéticos? Ahora mismo nosotros hemos hecho una colecta de especies silvestres de tomate riñón. El Ecuador tiene entre 5 y 6 especies silvestres de tomate riñón. Wow. Nosotros hemos podido hacer la colecta de 3 que son Pimpinellifolium, Neoriki y Abrochaites. Son unos tomatillos chiquiticos que primero surgen espontáneamente. En determinadas zonas, sí, por supuesto, tiene que tener algunas condiciones ambientales específicas, altura, humedad, Claro. luminosidad, etcétera. Pero son unos tomatillos pequeños que si tú ves surgen entre las piedras, como por ejemplo en Galápagos tenemos el chesmani, que es un tomatillo que es mucho más resistente a la salinidad. Entonces, esa reserva de genes que tiene a nivel de país, en un momento determinado sirve de base genética para ir generando una variedad mejorada de tomate que a la postre puede ser más resistente a plagas o resistente a salinidad. ¿En qué te ayuda eso? En que puede ser más tolerable para una fertilización mucho más intensa, para los sistemas de producción intensivos a los que vamos. Entonces, esa es la conexión de la reserva genética que a través del banco tú puedes mantenerla y cómo sería trasladada ya para un uso a nivel de estado a través de investigadores. ¿Y este uso se da para hibridación o cuáles son los fines, además de tener resistencia? Más o menos, Ya, ¿cómo sería ese plan? sí, bueno, la hibridación va a ser como un tema específico del mejoramiento genético, ¿no? Yo creo que a nivel general, tú más bien tomas esa reserva genética de muchas de las especies que hay en el banco
y puedes empezar a trabajar. Los fitomejoradores que les llamamos nosotros toman esta especie de aquí, toman esta especie de acá y empiezan con sus cruzas, retrocruzas, hasta cuando tú, ahí vamos a tocar ya las leyes de Mendel, hasta cuando tú por herencia vas fijando Claro, sí, caracteres genéticos que te interesan. Por ejemplo, a mí se me ocurre que a mí se me interesa cruzar unos frijoles por el color. Yo quiero fijar un color. Otros fitomejoradores querrán fijar el sabor del frijol o la resistencia a mosca blanca. Entonces, tomas una especie que parece aparentemente resistente con otro que puede tener otro tema de tolerancia y empiezas a cruzarlo. El tiempo del fitomejoramiento va a estar muy ligado a la especie. Si la especie es anual, bianual, etcétera, los años que te tomen y tú podrías ir haciendo esos trabajos de mejoramiento genético claro. hasta conseguir una variedad mejorada. Wow, pero es una investigación de años, ¿no? Para Sí, alcanzar los rendimientos que uno espera o, no sé, que se mejore la especie. sí, y eso que te he hablado Wow. aquí de las nuestras conocidas, que son anuales, pero ¿qué tal si te hablo de café? Por ejemplo, café tienes que hacer una investigación para mejorar una variedad de unos 12, 15 años Y del cacao también. del El cacao. INEAP ha trabajado bastante en eso, ¿no? Sí, 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 Desde sí. los años, me dice, 80. Desde los años 80, Wow. donde se tienen las primeras colectas, y esta es una colecta de importancia nacional que está en la Estación Experimental Tropical Pichilingue. Que comprometidos también con esta investigación, estar ahí, dale, 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 por años, ¿no? Sí, Es algo muy difícil también. sí, sí, mucha constancia, mucha Claro. constancia. Me gustaría también hablar sobre su trabajo, no solo defendiendo, me gusta que defienda también a la carrera, me gustó lo que dice que en los proyectos multidisciplinarios de sustentabilidad, de sostenibilidad, debería estar un ingeniero agrónomo sí o sí, porque yo he escuchado últimamente a mis colegas, bueno, que son... eh, algunos que ya van tomando sus diferentes caminos, ¿no? Nunca han estado en un proyecto sostenible, siempre es el ingeniero ambiental, el arquitecto, ingeniero civil, pero ¿por qué no se habla del ingeniero agrónomo? Usted ha estado también en la escuela, sí, en la escuela de ingenieros agrónomos, en el Sí, colegio, en el perdón, colegio. de ingenieros agrónomos, defendiendo. Hablemos de eso, me parece muy interesante también. Yo creo, Daniel, que ahí todos tenemos una partecita, ¿no? Sí, sí nos perdimos, hemos colaborado a veces y hemos permitido que la carrera, la profesión sea subvalorada por algunas circunstancias que a veces atravesamos. Sin embargo, lo importante es que tú en ese construir de la profesión, porque cuando salimos de la universidad salimos todos revolucionarios, ávidos de conocimiento y nos vamos a comer el mundo, luego un poco nos captura ya las obligaciones del sistema Claro, capitalista y vamos abandonándonos a merced de los procedimientos sociales. Tenemos que entender que a nivel de país, yo diría, no, no es que soy una experta, pero diría que nos falta muchísimo construir temas de política pública para apoyo al sector agropecuario. En ese sentido, la carrera del ingeniero agrónomo ni siquiera tiene escalafón. Es una carrera que ha sido como muy rezagada, a veces por diferentes procesos sociales, como te decía yo, políticos, ambientales, pero que es una obligación ya de todos el poderla recuperar. En el año asimismo 2021, nosotros con un grupo de compañeros que no teníamos mucho que hacer, no mentira, decidimos retomar, a ver qué pasa con nuestro gremio. ¿En dónde está nuestro gremio? ¿En dónde está su participación? Bueno, para no alargarte mucho el cuento, el Colegio de Ingenieros Agrónomos tiene una participación más o menos activa hasta el año 2007. Luego entra en un letargo por temas asimismo de organización, de apoyo, porque como te digo, no es solamente una directiva, es todo el grupo de personas que va a conformar ese gremio el que necesita siempre tener este interés en la profesión. Entonces, cae en un letargo hasta el 2021 que nosotros les retomamos y ahora hemos hemos entrado en este proceso de reactivación del colegio. ¿Cuál es la función? La función es devolverle la importancia que tiene la carrera. Como yo ya lo había mencionado, el ingeniero agrónomo hoy en día
nosotros hicimos una pequeña encuesta de todos los ingenieros e ingenieras agrónomas que están ahora ya en su profesión, en dónde están trabajando. Y te va a llamar la atención, pero son 13 las áreas en donde el ingeniero o ingeniera agrónoma se desarrolla. Desde planificación, que te decía yo, a veces llama la atención, hasta temas de cuencas hidrográficas. Lógicamente pasas por el tema de producción primaria, que es como lo más conocido, lo más emblemático, pero no es lo único. Claro. Nosotros tenemos una formación académica que nos permite ser parte decisiva en el desarrollo territorial. Comentaba que, por ejemplo, hay un gran sector de colegas que se dedican a la topografía. Hacen levantamientos planimétricos, topográficos, hacen estos estudios de cabida de uso, que es justamente los levantamientos para lotizaciones y demás en centros urbanos, periurbanos, rurales, y eso tiene que ver con el uso de suelo que es competencia de los cantones, de las alcaldías. Hay muchos compañeros que se dedican a eso y que durante años ellos hacen el trabajo, pero dependían de que un ingeniero civil o un arquitecto firme. Eso es por demás un daño y una subvaloración a la carrera, Claro, entendiendo que la ingeniería agronómica supera por mucho las horas de topografía, de sistemas de información geográfica y de todo lo que es el levantamiento topográfico de tierras frente a profesiones como ingeniería civil, como arquitectura. Entonces, el año pasado, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, que lo lidera Pablo Castillo, mi persona colabora con ellos, hicimos un acercamiento con las universidades, la Universidad Católica de la decana Verónica Vivar y la Universidad de Cuenca, el decano de Agronomía Eduardo Chica, para un poco presentar una propuesta de defensa a la carrera frente al Consejo Cantonal de Cuenca. Algunos compañeros fueron delegados en comisión, el ingeniero Cedillo, por ejemplo, que él trabaja en temas de topografía, un profesional relativamente joven, lideró esta comisión y asistieron durante varias sesiones, defendieron la capacidad del ingeniero agrónomo y hoy por hoy el ingeniero agrónomo en el Consejo Cantonal, aquí en la ordenanza de Cuenca, está reconocido para trabajar libremente y para presentar su firma como profesional que es. wow. Ese es un pequeño, o sea, nosotros sí lo consideramos como un logro, Claro aun que cuando sí. sea pequeño, pero esperamos que no sea el único, seguirlo haciendo en todos los cantones y no solamente con el tema de topografía, sino con muchos otros. Es que bueno, es el primer escalón para algo magnífico, ¿no? Y muchas felicidades también. Bueno, las felicidades a todos, sobre Claro. todo a este grupo de profesionales jóvenes que fueron a las sesiones del Consejo Cantonal y defendieron una y otra vez la posición del ingeniero agrónomo. Y ahora hablemos de esa lucha, así como ingeniera agrónoma, como mujer también, al ponerse al frente de todos estos cargos, de todos estos departamentos, investigaciones. Me gustaría también saber de eso. Bueno, como yo decía, el hecho de haber venido de una familia del campo tal vez ya tenía este gen un poco de resistencia y de tolerancia. Sí debo decir que cuesta un poquito más. O Sí, sea, en las profesiones varias que se pueden dar, la ingeniera agrónoma sí que creo que tiene que hacer un esfuerzo un poquito mayor frente a nuestros colegas del género masculino para el acceso a puestos, para las oportunidades con las que tengamos. Yo creo que sí, sí, sí. No sé si con algo de curiosidad, pero ha tocado hacer redoblar un poquito los esfuerzos. Siempre que nos encargan un trabajo, pues tienes el trabajo normal y en la noche tienes que utilizarlo para reforzar conocimientos, para leer, para prepararte, para seguir en esta carrera y poder mantener una posición que no solamente sea ahí un poco caprichosa porque tú quieres estar, sino que sea una posición que poco a poco te vaya dando un reconocimiento, es decir, que tu participación sea lógica, claro. contribuya al desarrollo o a un progreso, sea a nivel de un proyecto o algo mediano o algo quizá un poco más grande, pero que tu participación sea basada en la contribución profesional y eso te da únicamente una preparación continua. Entonces,
pero yo creo que del otro lado está la satisfacción de estar acá. Por ejemplo, muy agradecida con ustedes que nos reconozcan, que nos inviten a estos espacios, que podamos un poquito contar y animar a Claro todas que esas sí, chicas que están detrás, que a lo mejor tomaron la carrera porque porque sí. tocó, porque estaba ahí, era una de las opciones, pero animarles a que busquen ese sentido, ese punto de la carrera que les apasiona. Hoy en día tienen cultivos hidropónicos, tienen ornamentación, tienen el tema este de diseños de interiores, de exteriores, tienen planificación, tienen muchísimas cosas, tienen la agroproducción. Tienen estos nichos de mercado especiales, como tú me comentabas, la explotación de especies que no son tradicionales acá, y que hay gente que solamente tiene que buscarle ese punto que le emociona. Así es que a las chicas, a los chicos también, bienvenidos a nuestra carrera y vamos a ponerle ganas. Me gustó ese último mensaje, es muy llamativo también. Ahora hemos visto que más mujeres se están interesando por esta carrera. Sí, Mi curso era 21 mujeres, 7 varones. ya. Entonces, es algo muy bueno que las mujeres se sigan involucrando en este tipo de cosas, que como usted decía, no es de ahora, no es que la mujer se esté involucrando ahora, sino desde muchos años atrás. 10.000, 11.000 años atrás, sí. Mi Exacto. curso éramos 5 mujeres y 75 varones. Wow. Sí, Vaya, cómo cambian las cosas, ¿no? sí, sí, total. Perfecto. Ahora sí, déjeme felicitarle por su trayectoria, lo que ha logrado. O sea, ahí como usted dice, la lucha, la constancia, lo que ha logrado irse a Galápagos, venir acá, posicionarse en departamentos muy importantes y muy interesantes, pues merece una felicitación muy Muchas grande. gracias. Y gracias por estar acá. Tal vez, no sé, un último mensaje que quiera Eh, dar. bueno, repetir que muy agradecida de que nos inviten a estos espacios y de que ojalá podamos ser mínimamente un punto multiplicador de cosas buenas. Mi mensaje final a todos nuestros profesionales: seguir adelante, empoderarnos de nuestro territorio, empoderarnos y ser parte fundamental del desarrollo sostenible. La agronomía necesita de esas voluntades como la tuya, esas Muchas gracias. curiosidades en ir a especies nuevas, a nuevas explotaciones, a nuevos proyectos. Necesita de ese dinamismo, de esa energía de la juventud. Así es que pedirles que se suman, que nos ayuden a construir un territorio más ecuánime, que nos ayuden a construir la política pública que necesitamos para el apoyo del sector agropecuario, y que nos ayuden con esas buenas ideas. A las chicas, a los chicos, bienvenidos y vamos para adelante. Alimentar al mundo. Claro que sí. Ay, lo dijo perfecto. Muchas gracias, la ingeniera Marilú. Es un placer tenerle acá nuevamente y esperemos que no sea la única vez. Espero yo también que no. Muchas gracias. Gracias, Chao, producción. chao.